Hoy vamos a hablar de los microorganismos que causan enfermedades en el sistema nervioso central. Esta clase es muy importante ya que es una de las que incluye muchos de los microorganismos que son los más tomables dentro de los que no entran en la cursada y que les pueden indagar en el final. Así que presten atención, vamos a ir dando la clase uno a uno como venimos haciendo con todos aquellos microorganismos que no estaban, digamos, dados en la cursada y vamos a ir dando tips que les van a servir a ustedes para después ir recordándolos y desarrollándolos de forma correcta a la hora de estudiar y repasar, hablando en voz alta, cosa que les recomiendo muchísimo siempre, y a su vez también cuando tengan que rendir el examen. Vamos a arrancar hablando de Borrelia. Borrelia es una especie de bacterias que causan enfermedades zoonóticas que principalmente están causadas por artrópodos que tiene forma de espiroqueta, así como cuando vimos a Treponema pallidum, que es el agente causal de la sífilis, y también de leptospira, o sea, la leptospira era una espiroqueta, que es de difícil cultivo, que no se tiñe con Gram o se tiñe débilmente con Gram, morfológicamente suele tener más características de Gram negativas, pero puede, dependiendo del medio, teñirse a veces como Gram positivas débilmente, por eso les puse ambos colores, pero sepan que en líneas generales se observa por otro tipo, obviamente, de métodos de diagnóstico, ya que no son observables al microscopio óptico por su tamaño que es muy pequeño. Sepan que lo que tiene morfológicamente esta espiroqueta desde el centro hacia la periferia son varias estructuras cilíndricas que están rodeadas por una membrana citoplasmática y luego por la pared celular. Tiene en algunos casos también flagelos, que los flagelos, si ustedes recuerdan de lo que habíamos visto en bacteriología general, podían ser perítricos, átricos, en este caso son periplásmicos, o sea, por alrededor, digamos, de la pared celular y de ese cilindro protoplasmático que les decía, y también en algunos casos pueden tener fimbrias. Em, en cuanto a la respiración, algo dijimos de que es microaerófila, esto le permite vivir en bajas condiciones de dióxido de carbono y también de bajas condiciones de oxígeno. En cuanto a la pared celular de estas bacterias, sepan que son paredes finas, por eso les decía que morfológicamente suelen ser parecidas a las gram negativas, aunque a veces se podían teñir de forma violácea, por lo que también podían confundirse con gram positivas. Em, en cuanto a la epidemiología, sepan que es transmitida por artrópodos, como habíamos dicho, principalmente las garrapatas, que comúnmente más las que están dentro del género Amblioma, que son las que pueden actuar como reservorio y también como vectores, que en cuanto a los cuadros clínicos que causan son dos los más importantes, el de la fiebre recurrente y el de la enfermedad de Lyme, que es importante porque, bueno, hay múltiples ejemplos de esta enfermedad específica. Incluso hay un capítulo de Doctor House en donde sucede que una chica es picada por una garrapata y bueno, y le causa la enfermedad de Lyme, que vamos a ver que tiene algunas características bien claras. Sepan que en nuestro país también puede ser transmitida por otra garrapata, que no es amblioma, sino que es ixodes. Recuerden que habíamos visto distintos tipos de garrapatas de acuerdo a lo que eran su dureza, en duras o blandas, que teníamos ixodes y ergacidae. Bueno, esta justamente es transmitida en nuestro país por la garrapata ixodes. Y que bueno, en cuanto a la patogenia, vamos a tener más que nada los cuadros clínicos dados por el depósito de inmunocomplejos, que principalmente en este caso van a causar la enfermedad de Lyme. Y vamos a tener, bueno, la clínica típica que en un cachito vamos a desarrollar. Es muy raro encontrar borrelia en las muestras clínicas de las fases avanzadas de la enfermedad de Lyme. ¿Por qué? Porque suele tener una respuesta tan agresiva de anticuerpos que pueden ser neutralizantes, pero esos depósitos de inmunocomplejos son los que causan el cuadro clínico en sí.
Estos anticuerpos se van a depositar en distintos lugares que van a ser como claves. Y los más comunes son las articulaciones, en el cartílago principalmente, que va a erosionar hueso. Fíjense que acá les puse como una agujereadora. Y lo que va a producirse es principalmente artritis. Em, Esta artritis puede quedar de forma localizada o luego generar manifestaciones sistémicas por la liberación de mediadores preinflamatorios locales en la articulación que va a estar comprometida y que luego, bueno, se genera, digamos, la diseminación y bueno, y que estos mediadores generen un cuadro sistémico que curse con fiebre, por ejemplo. Pero en primer lugar, va a estar localizado, vamos a tener la artritis que nos dé la articulación caliente, dolorosa, el malestar, por ejemplo, para continuar con las actividades que comúnmente realizaba ese paciente. Pero bueno, en cuanto a la respuesta inmunológica, sepan que en todos los casos la eliminación de borrelia del torrente sanguíneo, una vez que bueno, ya la garrapata la pasó y diseminó, va a ser por estos anticuerpos que van a aglutinarse de forma específica mediante la lisis mediada por el complemento. Y bueno, y en los distintos casos clínicos que podemos presentar de acuerdo a lo que presenten, vamos a tener distintas formas de acción, vamos a decirle. En el caso de la fiebre recurrente se van a generar anticuerpos de corta duración, excepto cuando la bacteria puede permanecer en sangre por mucho tiempo. Y en cuanto a la enfermedad de Lyme, que es el cuadro más común y más tomable, por así decirlo, sepan que se forman inmunoglobulinas antiflagelos, que primero, bueno, se van a elevar las IgM y luego las IgG, y que vamos a tener también, como habíamos visto en otros temas que ya desarrollamos, las crioaglutininas. Sepan que las crioaglutininas iban a ser bien específicas de todos estos cuadros donde hay depósitos de inmunocomplejo, reacciones cruzadas. También podemos tener elevado el factor reumatoideo, y acá ojo con las BDRL que pueden dar positivas, porque recuerden que cuando hay alguna enfermedad reumatoidea podemos tener falsos positivos en BDRL, y también los anticuerpos antinucleares que van a estar relacionados con todas las enfermedades autoinmunes reumáticas, como por ejemplo artritis reumatoidea, lupus y demás. En cuanto a la clínica, vamos a hablar primero de la fiebre recurrente, que puede estar causada por garrapatas o piojos en este caso, y va a tener ciertas características en cuanto al cuadro que nos va a dar, en donde vamos a tener una fiebre en picos, que es muy, pero muy importante, que va a estar asociado al descenso brusco de la temperatura, y en algunas ocasiones se puede presentar hipotensión y cuadros de sepsis, pero ahí ya estaríamos hablando de las complicaciones. En general también este cuadro de fiebre recurrente va a estar cursando con cefalea, mialgias, artralgias y en algunos casos por el compromiso hepático causado por la diseminación puede dar una pseudoictericia o ictericia propiamente dicha. En cuanto a la clínica de la enfermedad de Lyme, acá es un poquito más complicado porque podemos distinguir tres fases diferentes de la clínica. En primer lugar, podemos tener una fase aguda que va a estar caracterizada por dolores articulares y un síndrome gripal. En segundo lugar, podemos tener una fase crónica que puede tardar meses o años en aparecer y que va a estar caracterizada por una diseminación nerviosa a las articulaciones y al corazón. Entonces ahí ya vamos a empezar a tener características de afección al sistema nervioso propiamente dicho. Y la tercera fase diseminada, ahí sí, va a ser propia del sistema nervioso central, va a aparecer en un tiempo mucho mayor, que puede durar hasta años, y va a estar caracterizada principalmente por debilidad muscular y trastornos cognitivos. Ojo que acá hay que hacer diagnóstico diferencial con el síndrome de Guillain-Barré, que también puede presentar esta clínica similar, así que tengan cuidado que esto es algo que les puedan preguntar. Además, podemos tener, si esto se da al ingreso, o sea, si se da, digamos, al inicio de lo que es el cuadro clínico de la picadura, si hay algún antecedente epidemiológico, si hay algún contacto con algún animal que estaba infestado por garrapatas y que pudieron haber picado a las personas, bueno, vamos a tener eritema en el sitio de la picadura, que puede ser crónico, o sea que siga aunque se haya curado la lesión principal.
también podemos tener fiebre y un síndrome gripal, así como más o menos podría iniciar también una fiebre recurrente. Podemos tener anomalías en el electrocardiograma, también podemos detectar con estudios cardiológicos específicos una cardiomegalia, y en el caso de los no tratados que dejen cronificar por mucho tiempo, ya podemos tener también una artritis crónica como secuela de todo este cuadro en particular. En cuanto al diagnóstico para el caso de fiebre recurrente, el objetivo siempre es identificar las bacterias, es decir, tratar de hacer la detección del agente causal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomar una muestra de sangre, hacer una observación directa por microscopía de campo oscuro. Se puede teñir con GIEMSA, pero es menos específico, así que si hay tecnología de campo oscuro sería lo ideal. Se puede hacer cultivo, pero como les decía hoy, es difícil y tarda mucho. En el caso de que quieran y tengan tiempo y memoria como para aprendérselo, el medio es Barbour Stoner Kelly o BSK, que es un medio que hemos visto también en otros lugares em, como otras espiroquetas, por así decirlo. Pero bueno, es un medio que tiene altas exigencias nutricionales, para que ustedes se lo acuerden. A lo sumo, si quieren decir el cultivo, se hace en medios muy enriquecidos y listo. No se recomienda el uso de serologías por la variación antigénica de las especies y además por esto que les decía hoy de los falsos positivos que nos pueden dar reacciones cruzadas con otras patologías, como por ejemplo lupus, como por ejemplo artritis reumatoidea y demás. Bien, en cuanto al diagnóstico serológico, si se llega a hacer, es más que nada para la enfermedad de Lyme, para Borrelia burgdorferi, que es una de las causantes no de la fiebre recurrente, sino que de la enfermedad de Lyme. Se pide IgM específica contra esta subespecie de Borrelia, que va a aparecer positiva entre la segunda y la cuarta semana, y más o menos cerca del mes van a aparecer las IgG elevadas. Sepan que pueden persistir estos valores durante mucho tiempo, aunque después se haya diagnosticado y se haya tratado la enfermedad. En las primeras semanas, como les decía hoy, podemos tener falsos negativos, porque hasta que se generan los anticuerpos y demás, podemos tener como más el estadio diseminado y después recién la sensibilización por los anticuerpos. Y como les decía hoy, también sepan que todas las muestras que nosotros vamos a pedir tienen que ser confirmadas con medios específicos. ¿Por qué? Por los falsos positivos que puede haber. Esto recuérdenlo porque es re común y es algo preguntable. El diagnóstico de Borrelia siempre tiene que ser confirmado con pruebas específicas si hacemos pruebas sensibles por el tema de los falsos positivos que pueden tener reacciones cruzadas al ser una espiroqueta y al dañar articulaciones y tejidos en general puede tener falsos positivos con sífilis, con leptospira, entre otras. Lo ideal, el método, digamos, de referencia para hacer la confirmación es el Western blot. Si nosotros hacemos muestras de tamizaje, por ejemplo, tomamos muestras de tamizaje y hacemos estudios para detección de estos anticuerpos por ELISA, por ejemplo, o inmunofluorescencia, lo ideal siempre es después hacer un Western blot que nos confirme. Así que bueno, eso sépanlo. En cuanto a la profilaxis de lo ideal es combatir los vectores, desparasitar los animales y bueno, obviamente siempre, 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 siempre hay que hacer una correcta, digamos, educación sobre, bueno, cómo se transmite, cómo prevenirlo, qué es una garrapata y demás. Bueno, ahora vamos a hablar de la estrella de este tema, que es otra bacteria que se llama Clostridium tetani, que es una de las más tomables, porque todo el mundo sabe lo que es el tétanos. Así que bueno, sepan que vamos a arrancar hablando de ella y de por qué es tan importante que ustedes la estudien y que la sepan por las manifestaciones que pueden causar. Bueno, el Clostridium tetani es el agente etiológico del tétanos, algo que más o menos recién les dije. El tétanos es una enfermedad del sistema nervioso central que es causada por una toxina que se llama tetanoespasmina, que produce una parálisis tónica muy grave que lleva al paciente a la muerte, que tiene esta bacteria la característica de ser una de las esporuladas. Vieron que siempre hablábamos de bacterias no esporuladas o bacterias de distintos requerimientos metabólicos y demás. Bueno, esta es junto con Bacillus una de las que es esporulada. Entonces, el elemento infectante, como les puse ahí, es la espora.
Nosotros tenemos distintos factores de riesgo que van digamos, a predisponernos a estar en contacto y a contagiarnos del tétanos, como por ejemplo el uso de drogas intravenosas, heridas abiertas, procedimientos no estériles, donde puedan penetrar estas esporas y de esa manera, bueno, tener el cuadro clínico característico que ahora vamos a desarrollar. En líneas generales, sepan que es inmunoprevenible, porque hay una vacuna que también la vamos a desarrollar, que tiene esta bacteria distintas características que van a ser bastante comunes y consistentes entre las cepas que pueden existir o subcepas, que es que, bueno, son bacterias, como les dije, gram positivas, esporuladas, que tienen tinciones variables en cultivos envejecidos, que tienen flagelos para su movimiento, por eso les puse cola, fíjense, que además sepan que adquiere forma de raqueta. Esto es algo que preguntan bastante: ¿qué forma tiene Clostridium tetani? Forma de raqueta. Todos los que hemos visto que tienen formas específicas, forma de bala, forma de raqueta, forma de coma, son todas preguntas que les pueden hacer porque esas cosas les encantan. Así que bueno, sepan que Clostridium tetani tiene forma de raqueta. Y bueno, puede generar dos toxinas que van a ser las causantes principalmente del cuadro clínico en general, que van a ser la tetanoespasmina y la tetanolicina. Entonces, en cuanto a su estructura antigénica en sí, vamos a tener antígenos flagelares, recuerden que se marcan con la H, y antígenos somáticos con la letra O. Después vamos a tener antígenos propios de la espora, que va a ser el elemento infectante propiamente dicho, y las toxinas que recién mencionamos. En cuanto a la patogenia, vamos a tener la puerta de entrada, que va a ser una herida abierta, que puede estar causada por un elemento que esté oxidado, por ejemplo, o que no esté bien esterilizado y que pueda contener la espora. Sepan que esta toxina, al formarse, se divide en tres fragmentos, que son A, B y C. Recuerden que siempre que decíamos de las exotoxinas mencionábamos dos subunidades, la A y la B. En este caso estamos agregando una, que es la C, y que en este caso se considera atóxica y desencadena solamente la formación de anticuerpos. Entonces recuerden que siempre tenemos la subunidad A y la subunidad B, que una va a ser la toxigénica y la otra va a ser la de unión. La B generalmente es la de unión y la A es la toxigénica. Y en este caso se agrega una tercera, que es la que va a permitir la formación de anticuerpos neutralizantes, que van a ser muy importantes para el diagnóstico. Em, una vez que se forma la toxina, se libera por sinapsis y llega a los cuerpos de las neuronas en el tronco del encéfalo. Entonces, de esa manera, lo que va a pasar es que se inhibe la liberación de GABA. Ustedes recordarán de fisio que el GABA era un inhibidor, que lo que hacía era como tratar de controlar lo que eran los impulsos neuronales y demás, o sea, que no esté sobreexcitado el sistema nervioso. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Las motoneuronas se quedan sin inhibición y de esa manera se origina la rigidez muscular, porque el impulso está constantemente pasando. Eso es la fisiopatogenia principalmente de la parálisis tónica que genera la toxina, la tetanoespasmina vendría a ser. Para que se produzca el tétanos tiene que pasar la bacteria de su forma esporulada a su forma vegetativa, y esto se produce con una herida sucia, con tierras, astillas y demás, que genera el estado de anaerobiosis, porque en el caso del tétanos estamos hablando de una bacteria que es una bacteria que en general está en lugares donde hay oxígeno, y cuando se genera la falta de oxígeno en la herida, ahí es cuando se genera la toxina, o sea, la forma, digamos, vegetativa, entonces va a generar la toxina y la espora. Bien, en cuanto a la clínica, sepan que más o menos lo estuvimos hablando, tenemos distintas formas de presentación. En general vamos a empezar con espasmos que se combinan con convulsiones tetánicas. Recuerden lo mismo de fisio que les decía, cuando hablamos de tetanización del músculo. Sepan también que vamos a tener otras manifestaciones como la flexión de los brazos, la muerte por obstrucción de la vía aérea superior, porque recuerden que además de los músculos que son accesorios del cuello y demás, tenemos la contracción del diafragma que muchas veces lo lleva al paciente a la muerte. También podemos tener una enfermedad neonatal. Esto es otra pregunta de final. Sepan que la enfermedad neonatal se da por malas condiciones de esterilización de los elementos cortantes que pueden cortar el cordón umbilical, y de esa manera ingresa la toxina si el bebé nace en malas condiciones de higiene.
Así que esta es una pregunta que les pueden hacer. En cuanto a las formas clínicas, dijimos que teníamos 4 formas, que van a ser el tétano generalizado, el localizado, el cefálico y el neonatal. En cuanto al tétano generalizado, vamos a tener el trismus, la risa sardónica, la disfagia y los opistótonos. El localizado vamos a tener en el sitio de inoculación, que es lo que primero va a manifestar lo que son digamos, la clínica típica, lo que es el tétanos. Y después vamos a tener las manifestaciones cefálicas, donde vamos a tener los nervios craneales afectados, y bueno, la neonatal, que es la que mencionamos recién. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que elegir una muestra, que en general va a ser tomada de la herida mediante hisopos o jeringas estériles, y se va a transportar en medios anaerobios para que se pueda mantener la espora, que es lo que nosotros vamos a tratar de buscar. Se va a hacer una observación directa con coloración de Gram para encontrar la espora y la bacteria. Recuerden que eran gram positivos, y se puede cultivar en agar sangre a 37 grados, y vamos a tener en el cultivo formas de palillo de tambor, como lo que veían ustedes en semiología de los dedos. Bueno, sería como una manifestación parecida, nada más que se va a dar en la placa de Petri y nos va a marcar un poquito que estamos hablando de Clostridium tetani. En cuanto a las formas de prevención, vamos a tener la vacuna, que va a ser la triple bacteriana, que cuando dimos bacterias que afectan el sistema respiratorio la nombramos, que incluía difteria, tétanos y pertusis. En este caso, la antitetánica es una vacuna que se da, que tiene configuración de toxoide, que se aplica a los 2, a los 4, a los 18 meses y a los 6 años. El esquema completo dura 10 años y cada esos 10 años hay que renovarla. La renovación generalmente se da con la doble de adultos. En el caso de que seamos personal de salud y estemos en contacto con niños, se suele dar la triple bacteriana. En los adultos, en el caso de tener la vacuna y haber tenido algún incidente con algún elemento oxidado peligroso, lo que se puede hacer es usar una gamma globulina para inmunización rápida, pero tienen que haber pasado por lo menos 5 años posteriores a la aplicación de la vacuna. Bien, en cuanto ahora el que vamos a desarrollar también forma parte de la misma familia, fíjense, que es Clostridium botulinum, que es otra bacteria estrella para tomar, que pertenece a la misma familia, como les dije recién, pero a diferencia del Clostridium tetani da un cuadro totalmente opuesto, así que eso también es un recurso que ustedes pueden utilizar para recordarlo. Clostridium botulinum produce la enfermedad que se conoce como botulinum, que es una enfermedad que es transmitida por alimentos, que morfológicamente también es igual que el Clostridium tetani, es un bacilo gram positivo con una espora subterminal, que deforma como el cuerpo de la bacteria, también tiene forma de raqueta, es anaerobio estricto, a diferencia del Clostridium tetani, es móvil, y en agar sangre podemos ver el halo de beta hemólisis hacia amarillo y grande, que bueno, va a ser bien característico. Las esporas van a estar distribuidas en distintos lugares. Las vamos a poder encontrar en agua, en los suelos, en los vegetales, en la miel. Esto es algo que les doy de dato, pero que sepan que les pueden preguntar. En líneas generales, en las latas, vieron que se suele asociar a las latas, guarda con las latas abolladas, no consuman los alimentos que están enlatados y que se abollaron, o guarda con el botulismo, con los morrones. Hubo un caso muy importante hace un montón de tiempo en el Abrucese, que era un restaurante acá en La Plata, en donde murió un montón de gente por botulismo. Y esto tiene que ver porque cuando la lata se fisura, ingresa el oxígeno, y como dijimos que eran anaerobias estrictos, al ingresar el oxígeno, la bacteria se lisa, libera la espora y a su vez libera la toxina. Entonces muere la bacteria, pero queda ahí la toxina y la espora. En cuanto a la estructura antigénica, va a ser igual que Clostridium tetani, va a tener el antígeno somático, el antígeno flagelar, el antígeno de las esporas y las exotoxinas. En cuanto a su fisiopatogenia, vamos a tener la ingesta de alimentos contaminados por la toxina. Pensando en algo enlatado, imagínense que abren una lata que estaba abollada, que va a ingresar esa toxina al sistema digestivo. Lo que va a suceder es que esa toxina se acumule en el citoplasma de la bacteria, se libera por lisis cuando entra aire, y cuando alcanza el intestino, el pH favorece la disociación y pasa. Recuerden que tenía 2 unidades, la A y la B, la A la tóxica y la B la de unión. Entonces, cuando llega al intestino por el pH se disocia y la fracción tóxica pasa a la linfa y al torrente sanguíneo, entonces disemina y va a llegar hasta la unión neuromuscular,
donde va a bloquear a nivel presináptico la liberación de acetilcolina. Entonces, de esta manera, lo que vamos a tener es, por el contrario, Clostridium tetani, una parálisis que va a ser flácida. Vamos a tener una clínica bien marcada, en donde vamos a poder presentar el botulismo clásico, que es por ingesta, en donde el paciente va a tener primero náuseas, vómitos, somnolencia, debilidad muscular, trastornos visuales principalmente, y la cefalea. Hay un periodo de estado que va a manifestar el paciente trastornos oculares, diplopía, que es visión doble, y visión borrosa también, y esto es por la acción de la toxina sobre los músculos visuales, y va a presentar una tríada, la clínica del botulismo clásico, que va a ser hipotonía generalizada, constipación por la incapacidad de mover el intestino, y el reflejo fotomotor lento, que va a ser bien característico de la afección generalizada, como les decía recién. Y en segundo lugar, vamos a tener también el botulismo por heridas, que es bastante parecido, pero no tiene trastornos gastrointestinales. Es raro, muy raro, que la toxina botulínica entre por heridas y cause el cuadro específico, pero bueno, se han encontrado casos, así que no está de más descartarlos. Además, en este caso vamos a encontrar fiebre y alteraciones sensoriales, pero en líneas generales es igual, nada más que ya no tiene la diarrea, los vómitos y demás. Bien. En cuanto a una tercera clínica, que estas es un poco más raras, pero sepan que está asociada a lo que les decía hace un ratito, tenemos el botulismo del lactante. El botulismo del lactante se da, y esto no es chiste, porque en algunas culturas se estila a hacer una sumersión, no sé cómo se dice, bueno, como meter el chupete en miel y dárselo al bebé. La miel puede estar contaminada con la toxina botulínica, porque como les dije hoy al principio del desarrollo de esta bacteria, puede estar en los vegetales, en los suelos y demás. Bueno, puede estar en la miel. Así que no es apto, si ustedes lo buscan en cualquier libro de pediatría, les va a parecer que no es apto el consumo de miel para menores de 2 o 3 años. Sépanlo. Así que bueno, lo que pasa es que el lactante, por la miel que puede estar contaminada, ingiere la forma esporulada, y al llegar al intestino pasa esto. Como no tiene la flora normal desarrollada al bebé, la espora pasa a su forma vegetativa y comienza a sintetizar la toxina y le causa el botulismo del lactante. El bebé va a presentar constipación, fatiga y puede tener también manifestaciones de tipo parálisis que pueden llevarlo a la muerte. En cuanto al diagnóstico, sepan que en la muestra vamos a tener que buscar, o sea, la muestra va a ser siempre de acuerdo al foco. En el botulismo por alimentos vamos a tener que usar muestras de contenido intestinal o de los vómitos. En el botulismo del lactante, también del contenido intestinal, buscando la bacteria en sí, no tanto la espora. En la herida vamos a tomar una muestra del tejido y bueno, y en cada uno de los casos lo que vamos a hacer es un examen directo. Para la bacteria vamos a hacer tinción de Gram, para la espora de Schaffer y Fulton, que es específica para esporas esa tinción. El cultivo va a ser en agar sangre porque dijimos que era beta-hemolítico, y podemos buscar antígenos de la toxina en la sangre, por ejemplo, o hacer PCR de la sangre. No buscamos tanto anticuerpos en este caso, sepan que lo ideal serían métodos directos, porque en realidad nosotros buscamos métodos rápidos. No es un cuadro que tarde demasiado tiempo. En general se pueden presentar, imagínense que lo más común es que sea por vía digestiva, entonces por vía digestiva el cuadro se puede presentar a las horas de haber hecho la ingesta con el alimento contaminado. Entonces lo ideal es no perder tiempo y, y tener bastante, digamos, margen como para poder hacer la detección específica, y si esperamos a que aparezcan los anticuerpos ya vamos a estar complicadísimos porque podemos tener la muerte del paciente y no es algo que queremos. Bien, en cuanto a la profilaxis, es siempre el control de alimentos, no ingerir alimentos envasados de latas golpeadas, hinchadas o vencidas, por el riesgo que puede pasar, por esto que les decía de que podemos tener el ingreso de aire y de esa manera, por el oxígeno, se muere la bacteria. Y bueno, y además, un dato de color, por si se lo quieren acordar y quieren saber, en este episodio que yo les conté del restaurante de La Plata, que por los morrones enlatados, lo que, bueno, hizo que mucha gente muera, tuvo como una, digamos,
consistencia entre todos aquellos que habían estado en el restaurante y habían tomado vino, que fueron los que no presentaron las manifestaciones clínicas del botulismo y se salvaron. Aquellos que no habían tomado alcohol se murieron o quedaron, bueno, internados por mucho tiempo, pero la mayoría murió, y los que no les pasó nada eran aquellos que habían tomado vino, ya que el vino hizo como un estado de anaerobiosis en donde trató de que no se exprese la toxina y que no se puedan generar las manifestaciones. Es como que la neutralizó. Así que bueno, eso como dato de color nada más. Bueno, ahora vamos a desarrollar el virus de la rabia. Este es un virus, ya no estamos hablando de bacterias, sino que de virus, que es monocatenario negativo, que es no segmentado, que es desnudo, que tiene forma de bala, otro que les pueden preguntar la forma, que pertenece a la familia Rhabdoviridae, que causa la encefalomielitis zoonótica viral, que tiene una evolución aguda y de curso mortal y es prevenible por la vacunación, en el caso de haber tenido algún antecedente con algún animal de dudosa procedencia. Sepan que es una enfermedad de denuncia obligatoria, recontra importante, porque es muy, muy grave lo que puede presentar. En cuanto a su estructura antigénica, tiene espículas, que son proteínas de adherencia que funcionan como un antirreceptor y forman anticuerpos neutralizantes. Tiene una ARN polimerasa, que también va a ayudar a la síntesis de su material genético para poder ensamblar nuevos viriones y diseminar. Que epidemiológicamente tiene distribución cosmopolita, excepto en las islas y en los lugares escandinavos, que tienen como más control de los animales. Que los huéspedes susceptibles son los mamíferos, principalmente. En nuestro país el reservorio es el perro, en donde encontramos las variantes del virus de tipo 1 y de tipo 2, el murciélago hematófago, en donde encontramos la variante de tipo 3, y el murciélago insectívoro, donde encontramos las variantes 4 y 6. También hay otros animales, pero son más salvajes, entonces en nuestro medio no los vemos. Em, la transmisión es por contacto directo siempre, por una mordedura de un perro principalmente, que es lo más común de encontrar, o de un gato. También por si uno tiene una lastimadura y un perro le lame la lastimadura y no lo conoce. También en algunos casos por aerosoles y por trasplantes, pero ya por trasplantes les diría que nos estaríamos yendo como a un extremo en donde hoy en día no tenemos esa incidencia. Em, Tenemos una clasificación que va a ser importante que ustedes conozcan, que es la clasificación de Pasteur, en donde vamos a tener al virus de la calle, donde vamos a tener animales rabiosos que van a tener un aumento, digamos, en la sospecha de presentar este virus por la vía periférica, transparenteral, que va a estar eliminado, significa por saliva. Y en el caso de que un perro con este virus de la calle, de los perros que están en situación de calle, que no tienen control, los muerda, vamos a tener bien unas lesiones características que se van a ver en el sistema nervioso central, que van a ser lo que se llaman cuerpos de Negri, que van a encontrarse en las neuronas. Y tenemos un segundo tipo, que es el virus fijo, que va a tener por la expresión en el cerebro también, y que se va a fijar el poder letal por vía periférica sin los cuerpos de Negri. En este, recuerden, en el virus de la calle tenemos los cuerpos de Negri, en el virus fijo no. El virus fijo sirve para la elaboración de las vacunas. En líneas generales tienen que saber eso, que el virus de la calle es el que te puedes contagiar cuando te muerde un perro que no conoces, y el virus fijo es principalmente el que se usa para hacer las inmunoglobulinas, que van a ser inyectadas en esas muchas, muchas, muchas dosis que tenemos que tener en el caso de que tengamos un incidente específico. Cuando hay algo que tienen que saber, que es cuando se encuentra algún perro muerto, algún gato muerto en la calle, las municipalidades tienen que sí o sí hacer un análisis de ese animal muerto para ver si se murió porque estaba rabioso o se murió por otra cosa. Eso es re importante. En cuanto a la patogenia, sepan que el virus va a ingresar por la mordedura. Vamos a hablar de un perro, pero puede ser por un murciélago también, por eso es muy peligroso también que haya murciélagos. Se va a producir la primera replicación en las fibras musculares y en menor proporción en otras células. Se puede transmitir también por aerosoles y por trasplantes, pero dijimos que era mucho menos frecuente. Va a llegar a la unión neuromuscular,
ahí va a tener una segunda replicación en las neuronas y se va a mover hasta el sistema nervioso central. A través de los nervios va a llegar a los órganos y en los órganos vamos a tener las distintas manifestaciones específicas que van a tener que ver con lo que es la salivación, por ejemplo. En las glándulas salivales va a tener como esta superexpresión. Entonces vamos a tener constantemente, vieron que los perros rabiosos tienen como una baba en la boca, bueno, es producida por eso. Y a su vez, bueno, manifestaciones generales como una como superexcitación del sistema nervioso, cambios de conducta. Vieron que dicen, los perros rabiosos están enojados. Bueno, presentan cambios en la conducta. Es importante por el compromiso que tiene en el sistema nervioso central. Em, en cuanto a la clínica, sepan que tenemos distintos periodos. Tenemos un periodo de incubación que puede ser muy variable, que puede ir desde 6 días hasta un año y se suele dar entre 2 a 3 meses en el caso de presentar la enfermedad. Por eso es muy importante que ni bien les pase, si les pasa, que espero que no, pero bueno, si les llega a pasar que les muerde un perro, es muy importante que vayan enseguida a darse las vacunas. ¿Por qué? Porque no necesariamente puede pasarles que tengan rabia, digamos, en el corto plazo, sino que puede pasarles después, mucho después. Tienen también un estado prodrómico, que es cuando empiezan los síntomas inespecíficos, que dura entre 2 y 4 días, a partir de que se empiezan a presentar las manifestaciones, en donde vamos a tener una hiperestesia cutánea y también irritabilidad, por esto que les decía del cambio de conducta. Em, Podemos tener también un periodo de estado, en donde vamos a darnos cuenta de que dura entre 3 y 7 días y tiene un comienzo brusco. Va a presentar el paciente fiebre, cefalea, como cambios del humor, malestar general, escalofríos, anorexia, mialgias, y tenemos dos formas dentro de ese periodo de estado. La rabia clásica o furiosa, que es esta donde les digo que se suele dar en carnívoros y hay cambio de conducta, agresividad, alucinaciones, bradicardia, que finaliza con la parálisis flácida, midriasis, arritmias o paro cardiorrespiratorio, que es lo que lleva al paciente a la muerte. Y después tenemos a la rabia muda, que sean roedores principalmente, que tiene parestesias, parálisis flácida ascendente, desde las extremidades hasta el aparato respiratorio, en donde también obviamente al roedor lo lleva a la muerte. Sepan que la gravedad de la clínica tiene que ver más que nada, en primer lugar, con la cercanía de la mordedura con el encéfalo, que no es lo mismo que les muerda la cara que les muerda un pie, y también con la inervación de la zona. Las manos, la cara y el cuello son las zonas más inervadas, entonces son las más peligrosas. Y esto va a repercutir en lo que ahora después vamos a ver en cuanto a la profilaxis en dónde se dan las vacunas y en quiénes dársela, en qué momentos y demás. En cuanto al diagnóstico, sepan que lo que se pide principalmente es un hisopado laringio, sangre, saliva, biopsia de piel, dependiendo, lo más usado es la biopsia de piel, les digo, y la sangre. Tenemos métodos directos como el anatomopatológico, en donde ya el paciente muerto, lo que hacemos es tomarle una biopsia del encéfalo y vamos a encontrar la degeneración neuronal y los cuerpos de Negri que les había dicho. Vamos a tener también algunos métodos de inmunofluorescencia indirecta para detectar antígenos virales. Y hay una técnica específica que se llama técnica de Webster, en donde tenemos la inoculación de el material tomado en la muestra, que principalmente es sangre, suero, en el cerebro del ratón, y se hacen pruebas de inmunofluorescencia directa. El ratón, si al tiempo de ese estudio se muere con la cola erecta, se contagió y eso significa que el paciente estaba infectado. Pero bueno, es una técnica específica que es costosa, tiene por medio de la muerte de un ratón. Lo más, digamos, ideal es hacer detección de anticuerpos o de antígenos y utilizar métodos, o sea, una muestra de sangre y métodos de laboratorio. También podríamos tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo, ojo, pero bueno, eso sería dependiendo del caso, ¿no?, en el que se presente. Bien, en cuanto a los métodos indirectos, bueno, como les decía recién, detectamos anticuerpos por inmunofluorescencia o ELISA. Por inmunofluorescencia vamos a detectar anticuerpos
digamos que no sean del todo específicos, y por ELISA vamos a tener la detección de anticuerpos de una forma más específica, porque el ELISA no se sabe por qué, porque en realidad son dos métodos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero bueno, suele dar mejores resultados. En cuanto a la profilaxis, bueno, si el animal estaba rabioso, desapareció, se murió, y la mordedura es cercana al sistema nervioso central, como les dije hoy, zonas como la cara, el cuello, las manos y demás, se dan 9 dosis de la vacuna más un suero con gamma globulinas antirrábicas o suero antirrábico equino. Es muy importante eso, porque si no conocen al animal y les mordió un lugar de mucha inervación o muy cercano al sistema nervioso, ya está. Tienen que darse todo el esquema completo. Si, por ejemplo, el animal estaba rabioso, desapareció, se murió y la mordedura es en el tronco, se da una dosis de la vacuna por 7 días y después 2 refuerzos a los 10 días y a los 20 días. O sea, se sigue el esquema de las 9 dosis, pero no se da la gamma globulina como en el caso de zonas inervadas. Si el animal estaba sano y son mordeduras de bajo riesgo, se controla el animal. Si son riesgosas las mordeduras por la zona, aplico las 3 dosis y lo controlás. Si el perro se muere, aplicás la gamma globulina también y listo. Eh, las vacunas que existen se llaman Fuensalida Palacios, que son a virus inactivados, que se dan por vía subcutánea profunda, principalmente en la nalga, dando una en un lado, otro en el otro lado, o sea, un día en una nalga, al otro día en la otra nalga, porque son medio dolorosas. Y bueno, y utilizan distintas secuencias con distintos esquemas de dosis, aunque no parezca, para hacer, bueno, la profilaxis y el tratamiento preventivo. Después se puede hacer post-vacunación la titulación de los anticuerpos, el título máximo va a ser a los 30 días, y bueno, sepan que la inmunoglobulina está disponible y se guarda para estos casos especiales que les decía. Es muy importante como método de profilaxis hacer la, digamos, prevención en nuestros animales domésticos. Eso es algo fundamental. Bien, ahora vamos a hablar de otro virus, que es el virus de la poliomielitis, que ustedes lo conocen, pertenece a la familia Picornaviridae. Esto es algo que también pueden asociar con el tema de lo que vimos de rinovirus, que pertenece a la misma familia, Picornaviridae, que, bueno, es un virus ARN monocatenario positivo, desnudo, que tiene simetría icosaédrica. Tenemos 3 serotipos que no proporcionan inmunidad contra otros, que son importantes porque son los que pueden circular. Esta enfermedad, por suerte, gracias a la vacunación, está prácticamente erradicada. Es potencialmente mortal, así que menos mal que existe la vacuna y que no hay casos como como había antes, digo. Y bueno, sepan que la infección con un tipo de estos 3 no proporciona inmunidad contra los otros tipos. El poliovirus 2 se considera, según la Organización Mundial de la Salud, eliminado del mundo. Hay 2 países que presentan casos, que son Afganistán y Pakistán, pero no son tan comunes. Sepan que el reservorio es el hombre exclusivo y que se elimina el virus por semanas, por eso después a lo último, cuando hablemos de la profilaxis, vamos a nombrar a la vacuna y de particularidades que tiene la vacunación. La vía de transmisión es fecal oral y por saliva, o sea que tenemos el contagio de persona a persona, y la puerta de salida son heces y secreciones rinofaringias. En cuanto a la patogenia, el virus va a ingresar al organismo por la vía oral. La primera replicación va a ser en el tejido linfoide amigdalino de la orofaringe. Vamos a poder tener ahí una concordancia con síntomas inespecíficos de tipo dinofagia, por ejemplo. También va a poder replicar en el tejido linfoide gastrointestinal, donde origina la liberación del virus por las heces y puede durar semanas. Acá es lo que les decía con respecto a la vacunación, que tienen que tener en cuenta sobre la vacuna vieja que existía en el calendario, la Sabin. Luego va a diseminar por la vía sanguínea y linfática y va a producir la viremia menor o la viremia transitoria, que puede manifestarse como un síndrome febril inespecífico principalmente. Luego se va a producir la segunda replicación, que se va a dar en el sistema retículo endotelial y va a diseminar por sangre y va a producir la viremia mayor, que puede causar meningitis o destrucción de las motoneuronas, provocando lo que nosotros vamos a llamar la polio paralítica, que es
una de las manifestaciones más comunes y la que más se asocia a la polio. Em, por último, los virus en las heces se pueden aislar por 4 semanas, por 4 meses, porque, como les decía, van a ser eliminados mucho tiempo después, aunque el paciente se haya recuperado. Y bueno, sepan que a medida que aumentan los anticuerpos en sangre, va a ir disminuyendo la eliminación del virus por materia fecal. En cuanto a la clínica, tenemos distintos tipos de presentación. Tenemos a la polio asintomática, que se da en el 90-95% de los casos, a la polio sintomática, que se da en el 5 a 10% de los casos, y dentro de los sintomáticos vamos a tener distintos estados. En primer lugar, un periodo de incubación que dura entre 4 y 10 días, que ese suele ser asintomático. Después un periodo prodrómico, donde vamos a tener una enfermedad menor, que en el 4 a 8% de la población coincide con la viremia menor, y se manifiesta como un síndrome febril inespecífico. Podemos tener cefalea, náuseas, vómitos y cansancio, no mucho más que eso. Después podemos tener un periodo de estado en donde ahí vamos a diferenciar a lo que es la polio no paralítica, que va a cursar con un síndrome meningio. Recuerden, síndrome meningio, fotofobia, rigidez de la nuca, y bueno, y como un estadio generalizado. Después vamos a tener de cansancio, y después vamos a tener la polio paralítica, que se va a dar en bajo porcentaje y la cursan solamente los no vacunados. En cuanto a la polio paralítica, sepan que esa parálisis puede ser espinal, vulvar o ascendente del Landry. La espinal va a cursar con hipotonía, reflexia, que va a estar limitada a las extremidades y al tronco. La vulvar va a tener compromiso de los nervios craneales motores y los centros respiratorios y vasomotores. Y la ascendente del Landry va a tomar la médula inferior y luego la superior, y va a tener características específicas, teniendo en cuenta la parálisis de, por ejemplo, los músculos respiratorios y el diafragma principalmente. Esta, esta patología en sí, la poliomielitis, cuando cursa con el síndrome meningio, puede dar un cuadro que se llama meningitis a líquido cefalorraquídeo claro. Es otra cosa que les pueden preguntar. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando ustedes hacen la punción lumbar y toman muestra de líquido cefalorraquídeo, si es bacteriano, como hemos visto que pasa en la mayoría de los casos, el líquido es turbio. Cuando estamos hablando de una meningitis viral, el líquido suele ser transparente. Entonces, sepan que se llama a líquido claro. En cuanto al diagnóstico, la muestra más utilizada va a ser la de heces, líquido cefalorraquídeo, hisopado faríngeo suero, que tienen que ver con, bueno, las formas de presentación. Hisopado faríngeo va a ser por la presentación inicial que va a tener en cuanto a la replicación en las amígdalas. Después, la muestra de heces es por si hay síntomas digestivos, como por ejemplo puede pasar con la vacuna cuando se daba la Sabin. Y bueno, si ya hay las manifestaciones que vamos a tener más diseminadas, vamos a tomar muestra de líquido cefalorraquídeo por el síndrome meningio en sí. En general, el diagnóstico igual es clínico epidemiológico. Una vez que tomamos la muestra, podemos hacer, como siempre, métodos directos o indirectos. En cuanto a los métodos directos, vamos a tener PCR, aislamiento y cultivo, que va a ser en líneas celulares, donde se va a demostrar el efecto citopático del virus y el daño que causa en las células en sí. Y se puede hacer, bueno, alguna prueba de genotipificación por estas diferentes variedades que tiene. En cuanto a los métodos indirectos, vamos a tener la detección de anticuerpos mediante par serológico buscando IgM, IgG o IgA principalmente por ELISA. Y en cuanto a la profilaxis, como les decía, tenemos la vacuna. Hay un nuevo esquema desde junio del 2020, en donde se incluye la SALC con 3 dosis que van a estar dadas a los 2, a los 4 y a los 6 meses de edad. Y va a haber un refuerzo al ingreso escolar que va a suprimir el esquema actual, la dosis de los 18 meses. Sepan que se cambió la SALC o IPV por la Sabin u OPV, que se llamaba antes, porque la Sabin se daban unas gotitas y se procesaba por vía digestiva, y lo que podíamos tener era la polio postvacunal, porque la vacuna era virus vivo, entonces podíamos tener la polio postvacunal. Entonces la vacuna estaba contraindicada en todos aquellos chicos inmunocomprometidos o que conviviesen con inmunocomprometidos, porque por la materia fecal del chico, al cambiarle un pañal, se podían contaminar. Entonces, bueno, hoy en día la administración intramuscular de un virus de polio que es inactivado,
que se da con la sal, es mucho, mucho más sencilla y más segura. Bien, en cuanto ahora a lo que tenemos que ver, vamos a hablar de Taenia saginata y Taenia solium, que son parásitos. Ya hablamos de bacterias, hablamos de virus, ahora vamos a hablar de parásitos, que vamos a tener, digamos, que desarrollar, que son básicamente lo mismo, nada más que una se da en un animal y otro se da en el otro, ahora lo vamos a desarrollar bien, pero bueno, para darles una introducción, sepan que son parásitos que conforman el grupo de los metazoos o multicelulares, que son helmintos, es decir, que tienen forma como de gusanos, en este caso son platelmintos, o sea, gusanos aplanados, y son cestodos. Recuerden que los cestodos eran los que tenían sistema digestivo y demás. Bien, epidemiológicamente tenemos una distribución cosmopolita, la vía de transmisión es la ingesta de carne cruda o mal cocida, la fuente de infección, como les decía, Taenia saginata está en los cerdos, perdón, en las vacas, y Taenia solium está en los cerdos. Saginata en las vacas y solium en los cerdos. El huésped definitivo es el hombre y tienen 3 estadios evolutivos estos parásitos. Vamos a tener la larva adulta, el huevo, que tiene un embrión hexacanto, así como hablábamos de cuando vimos hidatiosis, que va a tener 3 pares de ganchos y es la forma de resistencia. Y vamos a tener la larva Cysticercus bovis en Taenia saginata y la larva Cysticercus celluloseae en Taenia solium, que van a ser las formas infectantes de cada uno de ellos. En cuanto al ciclo biológico de esta parasitosis, va a comenzar cuando las larvas van a ingresar por vía digestiva y se van a dirigir a la mucosa intestinal. Ahí van a liberar el escólex, que recuerden que el escólex era como esta parte de la cabeza con los ganchos y demás que les dije hace un cachito, y este se va a invaginar y se va a adherir a la mucosa intestinal. Ahí se van a empezar a originar las proglótides, que van a ser estos vagones que van a contener distintas cuestiones en cada uno de ellos, y el último va a ser la proglotide grávida, que grávida, fíjense que acá se los puse como una bolita, o sea, esto está lleno en realidad de bolitas, la proglotide grávida va a ser la que tenga los huevos que van a ser eliminados al exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas proglótides pueden permanecer en el intestino durante más o menos 2 meses. Y los parásitos en general pueden llegar a estar años y años y años dentro del huésped definitivo, que es el hombre, o sea, de cada uno de nosotros, y pueden llegar a medir en Taenia solium hasta 25 metros, perdón, en Taenia saginata hasta 25 metros y en Taenia solium entre 5 y 8 metros más o menos. Los adultos que van a producir las proglótides en el intestino se van a separar de lo que es la tenia, o sea, se les va a cortar esta partecita, y esa partecita se va a eliminar a través de la materia fecal al medio externo. Entonces, en el medio externo lo que va a suceder es que los huevos que estén contenidos dentro de esa proglótide contaminen el suelo, donde van a sobrevivir muchos días, incluso pueden llegar a sobrevivir meses, y el ganado que esté en contacto con ese suelo se va a infectar por la ingestión de la vegetación contaminada con esa materia fecal. Una vez que ingresa en el ganado, el huevo va a eclosionar en su estómago y en el intestino delgado va a salir el embrión hexacanto, así como pasaba en hidatiosis. A través de sus ganchos va a perforar la pared intestinal y va a migrar hacia los músculos estriados, donde en esos músculos va a desarrollar lo que se llaman larvas cysticercus, que pueden vivir miles y miles de años en el animal, o sea, hasta que se muera, y el ciclo se va a reiniciar cuando el hospedador humano ingiera la larva, o sea, la carne infectada con estas larvas cysticercus. Entonces vuelve a comenzar todo. En cuanto a la patogenia, tienen distintas acciones estos parásitos. En primer lugar, la acción exfoliatriz, que va a ser por la nutrición directa de este parásito con respecto a lo que es el quimo intestinal. La acción traumática por la fijación de estas ventosas que tiene al intestino, que va a producir un estado inflamatorio del epitelio. Y también la acción mecánica por deslizamiento. Piensen que puede medir 25 metros, dijimos, es un montón. Y la forma tóxica por los metabolitos tóxicos que elimina el parásito en relación con su, con su metabolismo particular. Bien, en cuanto a la clínica, vamos a tener que la Taenia saginata va a cursar con un cuadro de dolor abdominal, náuseas, debilidad, pérdida de peso, flatulencias, constipación. La migración de las proglótides pueden causar otros cuadros, como por ejemplo dar trastornos
relacionados con la ubicación en otros órganos, si es que en vez de salir por la materia fecal, quedan como disueltas por ahí, como por ejemplo pueden generarse, digamos, cuadros de compresión o cuadros hepáticos que tengan que ver con síndromes que puedan similar un síndrome coledociano, síntomas que puedan similar un síndrome coledociano, por ejemplo. En cuanto a la Taenia solium, los síntomas van a aparecer entre los 3 y los 4 meses posteriores a la ingesta de la larva cisticerco y van a estar principalmente dados por las alteraciones del apetito, anorexia, pérdida de peso, alteraciones del tracto gastrointestinal, náuseas y vómitos principalmente. Y después vamos a tener como un tercer cuadro, que es la cisticercosis, que esto lo van a ver bien en neurología, donde vamos a tener los quistes formados en el tejido celular subcutáneo, músculo, ojos y el sistema nervioso central principalmente, en donde vamos a tener el cuadro más importante, que es la neurocisticercosis, que es cuando, por ejemplo, tenemos la forma de las larvas cisticercus encapsuladas en el sistema nervioso central, que dan manifestaciones por acción mecánica principalmente. En cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a tener que hacer una buena anamnesis, en donde vamos a poder ver la eliminación de preglótides en la ropa interior y en la materia fecal. Es como que eso se va cayendo. Si encuentro alguna imagen, después se las voy a enviar para que lo vean, lo pueden buscar en Google, pero es medio feo. Después vamos a poder tener una obtención de muestra principalmente de materia fecal, en donde vamos a hacer un coproparasitológico seriado. Recuerden que siempre son 3 muestras y se ven con formol los huevos, las proglótides. Se va a hacer una observación directa, entonces vamos a observar todo esto y después tenemos técnicas a su vez que tienen que ser obviamente hechas con altos niveles de bioseguridad, en donde vamos a tener técnicas de concentración, flotación y sedimentación para buscar los huevos, pero no son tan adecuadas. Y después vamos a tener una técnica específica que se llama el colador, donde vamos a poner la materia fecal en un colador y vamos a agregar el agua para que se queden solamente las proglótides en el colador y el resto se elimine. Después vamos a hacer también la detección de antígenos en las heces por ELISA, y podemos hacer PCR, obviamente, como siempre, para hacer detección molecular. Y en cuanto a los métodos indirectos, podemos usar la detección de anticuerpos por ELISA o inmunoblot, que es más específico, nada más que las técnicas de anticuerpos circulantes con inmunoblots pueden dar reactividad cruzada con el cuadro de cisticercosis. Bien, y ahora por último, para ya terminar, tenemos a las amebas de vida libre, que vamos a tener muchos tipos, o sea, lo vamos a desarrollar en líneas generales porque nadie les va a tomar algo como esto muy, digamos, en un examen muy exhaustivo ni con demasiado conocimiento, así que vamos a ir viendo en líneas generales qué es lo que pasa con cada uno. Sepan que las amebas son protozoos, que son pseudoparásitos, que se denominan así por su habilidad de vivir en forma libre o como parásitos, que pueden causar cuadros agudos o fatales, también crónicos o granulomatosos, esto lo van a ver principalmente en patología, que se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza y tienen escasa adaptación del parásito dentro del cuerpo, entonces generalmente causan cuadros agudos y fatales, o en menor, digamos, frecuencia, cuadros crónicos relacionados con reacciones principalmente inflamatorias y granulomatosas. Los géneros que constituyen las amebas patógenas de vida libre son los con los que les puse acá: Naegleria, Acanthoameba, Sapinia y Balamutia. Cada uno de estos van a tener una particularidad específica. El género Naegleria es una ameba patógena de vida libre cosmopolita que está ampliamente distribuida en la naturaleza, que tiene más de 30 especies, y la más, o sea, la que vendría a ser más comúnmente encontrada y patógena para el nombre es Naegleria flowleri, que afecta a los niños y jóvenes, no importa si tienen o no un buen estado de salud, que causa principalmente meningoencefalitis y da un cuadro bastante fulminante, y tiene una muy rápida evolución, una
digamos, un contagio de Naegleria fluvileri termina en la mayoría de los casos con la muerte del paciente que está contaminado. En su ciclo tiene 3 estadios evolutivos: trofozoito, estadio flagelado y el quiste. El trofozoito va a ser bien característico porque tiene una sola forma de movilidad, que es por un pseudopodo. Se reproduce por fisión binaria y es capaz de transformarse a la forma flagelada, que es, digamos, más pequeña que el inicial, el trofozoito, y es la forma de dispersión en el hábitat natural y la forma infectiva para el hombre. Y el quiste, que es esférico, está en el ambiente y no se va a encontrar en las lesiones, sino que es el que se va a encontrar principalmente en el medio. Lo que va a suceder es que los quistes en el suelo van a estar sueltos, y los vamos a poder encontrar como quistes, y también vamos a poder encontrar varias amebas en su forma flagelada o infectiva. El hombre va a estar en contacto con el agua, principalmente en los lugares subtropicales, y se va a infectar por los trofozoitos flagelados, que van a penetrar activamente la mucosa y van a mirar al cerebro por el nervio olfatorio, donde van a empezar a producir la meningoencefalitis amebiana primaria, principalmente. Por ejemplo, van a no sé, un arroyo para hacer supervivencia y se lavan la cara, bueno, pueden ingresar por ahí. Bien, sepan que en cuanto a la clínica, bueno, va a ser principalmente una meningoencefalitis, que es una enfermedad aguda y fulminante, y va a ser causada tanto en inmunocomprometidos como en inmunocompetentes. Esto es bien típico. Y que va a estar, digamos, causada por el contacto con agua dulce contaminada en un periodo posterior a más o menos entre 7 y 10 días después de el contacto inicial. Lo que va a tener en cuanto a manifestaciones clínicas, principalmente es dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, fiebre y rigidez de la nuca, o sea, más que nada todo lo que es un cuadro de síndrome meningio. Después vamos a desarrollar el género Acanthoameba, que es el que ven en patología en líneas generales, que es un género de amebas patógenas de vida libre, que incluye diversas especies. El que van a ver en patología es Acanthoameba histolítica, por ejemplo. La amebiasis por este tipo de amebas es la más común en la población, es cosmopolita y vamos a encontrarla también en climas subtropicales y tropicales. Se la puede encontrar no solo en lo que les decía, en el agua y demás, sino que va a aparecer también en filtros de aire acondicionado, equipos de diálisis. Puede producir infecciones en el sistema nervioso central, en inmunocomprometidos como competentes, y la infección más frecuente es la queratoconjuntivitis amebiana, pero también puede producir otras que están asociadas más a reacciones granulomatosas. Hay distintas especies. Como les decía, la que ustedes más se van a acordar es Acanthoameba histolítica, pero esa la ven en patología, no la ven acá. Y con respecto a, porque no la ven acá porque no afecta al sistema nervioso, sino que afecta al hígado, y con respecto a su morfología y biología, existe como trofozoito y como quiste. En cuanto al trofozoito, presenta altos rangos de salinidad, o sea, sobrevive a concentraciones elevadas de sal y de temperatura. Y en cuanto a los quistes, vamos a encontrarlos como la forma de resistencia, son irregulares y miden entre 15 y 25 micrómetros de diámetro, tienen doble pared que le permite como resistir todas estas condiciones extremas que les digo. El ingreso de esta ameba es por vía respiratoria. En general produce lesiones o úlceras en piel que pueden diseminar, pueden afectar la córnea produciendo lesión por ataque directo. En gente, por ejemplo, que usa lentes de contacto es muy común esto. Y aquellos trofozoitos que pasen a la vía hematógena pueden afectar el sistema nervioso central, que es lo que nos compete por esta clase, donde van a producir encefalitis granulomatosa. O sea que los granulomas, que por ejemplo en patología veíamos que se formaban en el hígado, en este caso se forman en el sistema nervioso central. Bien, en cuanto a la clínica, bueno, va a estar todo asociado a lo que es la encefalitis granulomatosa, lo mismo más o menos que vimos en Naegleria. Vamos a tener un foco, dependiendo de dónde se encuentre el granuloma, podemos tener desde un síndrome meningio hasta distintas, o sea, pérdida de la visión o visión borrosa, cefalea, hidrocefalia, si está afectando algún tipo de ventrículos.
Después podemos tener la clínica de una infección nasofaríngea y cutánea, donde vamos a tener las infecciones asociadas a las lesiones y principalmente se van a dar en inmunocomprometidos, y vamos a tener también la queratitis, que es lo que hablábamos, que compromete el sistema oftálmico, en donde, por ejemplo, ingresa por el lente de contacto, y la destrucción o sea, por parte de la mega del tejido corneal genera la pérdida de la visión a largo plazo. Después tenemos el género Balamutia, que va a ser bastante particular porque incluye una especie que es patógena para el hombre, que afecta esta especie tanto a los hombres como a los animales, y es el agente de la encefalitis granulomatosa mediana, tanto en inmunocompetentes como en inmunocomprometidos. La otra estaba más asociada, o sea, Acantoameba estaba más asociada a inmunocompetentes. El ciclo de vida de Balamutia mandrilaris, que es la más común, tiene distintos estadios también, el trofozoito y el quiste. El trofozoito tiene pseudopodos alargados que le permiten moverse de forma más rápida, y el quiste es esférico y posee también la doble pared que le permite resistir a o sea, a condiciones muy adversas del medio. En cuanto a la patogenia de este, sepan que tiene un periodo de incubación que va de semanas a meses, que los trofozoitos y los quistes que están en el ambiente pueden ingresar a través de la piel o del tracto respiratorio y hacer diseminación hematógena al cerebro varias semanas después de la infección, y que lo que va a dar como consecuencia es un cuadro de encefalitis granulomatosa amebiana muy parecido al de Acantoameba, nada más que este se puede dar a su vez en inmunocomprometidos. Y bueno, en cuanto a la clínica, vamos a tener signos como dificultad del habla, debilidad muscular, dolor de cabeza, náuseas, y en ocasiones se pueden presentar también lesiones cutáneas solitarias, que es lo que lo diferencia de Acantoameba, donde sí o sí tenemos lesiones cutáneas. En este caso, en Balamutia no tenemos tanto lesiones cutáneas, pero bueno, cuando se dan suelen ser más que nada en la cara, y bueno, y esto es bastante marcador como para diferenciar una de la otra, en donde en Acantoameba no son tanto en la cara, sino que pueden darse en las extremidades también y demás. Y después tenemos el género Sapinia, donde vamos a encontrar que es una ameba libre que se encuentra en el suelo, en las zonas donde se alimenta el ganado, y también se aisló en algunas plantas en descomposición. Eh, la infección se contrae por el ambiente, por vía respiratoria o cutánea, y se identifican dos especies patógenas que son Sapinia diploidea y Sapinia pedata, que son indistinguibles una de la otra en cuanto a la observación microscópica, entonces no se sabe cuál de las especies dio el único caso de encefalitis presentado por este género. Se habla de las dos porque no sabemos si fue diploidea o pedata. Sepan que también presenta dos estadios morfológicos, el trofozoito y el quiste. El trofozoito se va a mover por la emisión de un único pseudopodo, y el quiste también tiene una doble pared y se desconoce en realidad el poder patógeno y cuánto es que puede sobrevivir en el medio en sí. El diagnóstico vamos a hablarlo para todos los géneros de las amebas, por eso se los puse acá. El diagnóstico va a ser para cualquiera de ellas el mismo. Sepan que, o sea, las dividimos en estos géneros, que es más o menos lo que les pueden tomar, pero, o sea, los nombres, quizás que haya estos cuatro tipos, pero sepan que no es tanto en realidad lo que tienen que saber. Sepan que todas dan encefalitis, que esta, la Naegleria, es la que da más lo que es el síndrome meningio, que puede confundirse con una meningitis, y el resto dan todas meningitis granulomatosas, exceptuando un poco esta sapinia, que da una encefalitis en el que puede o no ser granulomatosa, sino que puede ser una encefalitis que también puede ser un poco inespecífica. Entonces, en el diagnóstico es medio complicado de realizarlo por el tema de que no hay muchos casos de amebiasis, entonces lo que vamos a tratar de hacer es una observación directa de secreciones conjuntivales, biopsias corneales, granulomas, líquido cefalorraquídeo, dependiendo de dónde tengamos el foco y si encontramos o no los granulomas, si tenemos lesiones cutáneas o no las tenemos. En base a eso vamos a hacer la tinción de las lesiones con hematoxilina y eosina, donde vamos a tener quistes y también los trofozoitos en los cortes del tejido cerebral. Vamos a hacer cultivo por distintos métodos, que principalmente van a ser en agar, bañados con una suspensión bacteriana, en donde se va a extraer una muestra para la observación en fresco y donde se va a inocular la muestra, o sea, sobre esas bacterias se van a meter las amebas.
pero en general es para ver las especies y no tanto para diagnóstico clínico. Lo ideal es la observación directa y si existe la posibilidad de hacer PCR, siempre PCR. Pero bueno, no se enrosquen mucho con el diagnóstico, sepan que eh, el cultivo tarda 8 días, que no es tan común para hacerlo, sino que se utiliza para ver este tipo de especies, a ver si es Naegleria flouleri, si es Balamutia mandrilaris, si es apiña, o sea, se utiliza para ver cuál es la que está produciendo y no para otra cosa. Si hay PCR, siempre hacemos PCR, y si no, bueno, la observación directa con tinciones que pueden ser principalmente hematoxilina y eosina, y en algunos casos también se puede usar Giemsa, que es bastante amplia la tinción de Giemsa. Bien, y en cuanto a la profilaxis, para terminar, sepan que lo importante es hacer prevención y control, pero es muy difícil porque no se encuentran en todos los lugares, no es que están distribuidas en el medio común de nuestro hábitat. Em, Principalmente está indicada la profilaxis en aquellos individuos que son inmunocomprometidos. Es muy importante siempre, 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 no importa si es por amebiasis, si es por alguna parasitosis intestinal o por cualquier cosa que sospechemos, siempre es importante promover el consumo de agua segura, o si no, instruir a los pacientes para que puedan tener métodos como para purificar el agua en el caso de que sea imposible que consuman agua segura, porque a través del agua se pueden transmitir un montón de cosas, de parasitosis intestinales hasta hepatitis A, por ejemplo. Y bueno, y en personas con lentes de contacto, como dijimos hoy, que ingresaba por los ojos, sacando ameba, es muy importante promover un adecuado uso y obviamente las soluciones de lavado, las soluciones salinas donde se concentran y demás. Así que bueno, con esto terminamos la clase de microorganismos que afectan al sistema nervioso central. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que no se hayan enroscado mucho y bueno, vamos que ya queda muy poquito. Aprovechen estos últimos días y bueno, cualquier cosita me escriben. Les mando un beso muy grande.